Bienvenidos de nuevo a nuestro curso de bases de datos. Historia de las bases de datos. Antes de la existencia de las computadoras, la información se almacenaba y organizaba de manera manual. Las empresas, gobiernos y organizaciones militares utilizaban fichas, libros de registros y documentos en papel para llevar registros detallados de personas, recursos, transacciones y eventos. Estos sistemas manuales eran la base para el almacenamiento de información en esa época. Sistema de archivos. Con el tiempo, surgió la necesidad de almacenar los datos de manera que pudieran ser reutilizados, dando origen a los sistemas de archivos. Estos sistemas permitieron una mejor organización, aunque aún presentaban limitaciones significativas. Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de gestionar grandes volúmenes de información se volvió crucial. Los gobiernos y ejércitos aliados tuvieron que manejar enormes cantidades de datos sobre logística, suministros, personal militar y operaciones tácticas. Para esto, se utilizaron máquinas electromecánicas como las tarjetas perforadas de IBM, que permitieron procesar y gestionar datos de manera más eficiente que los métodos completamente manuales. Desventajas de los sistemas de archivos. Aunque los sistemas de archivos ayudaron a organizar la información, tenían varias desventajas. Por ejemplo, existía una alta redundancia de datos, ya que muchas aplicaciones utilizaban sus propios archivos. Además, era difícil integrar diferentes archivos, y los cambios en la estructura de un archivo resultaban costosos. Además, la actualización simultánea de datos llevaba a riesgos de inconsistencias. Evolución a los sistemas de bases de datos. Para resolver estos problemas, surgieron los sistemas de bases de datos DB, diseñados para manejar la persistencia de datos y soportar al menos un modelo de datos. Estos sistemas también integraron un lenguaje de alto nivel, como SQL, que permite manipular y definir la estructura de los datos de manera eficiente, así como controlar el acceso mediante la definición de usuarios, roles y permisos. Sistemas de DB, database. Surgieron para solucionar problemas de los sistemas de archivos. Capacidades. Manejo de persistencia. Soporte por lo menos de un modelo de datos. Soporte de un lenguaje de alto nivel que permita manipular y definir la estructura de los datos de manera eficiente, SQL. Control de acceso, definir usuarios, roles y permisos. Evitar inconsistencias al compartir los datos. Definiciones importantes. Una base de datos DB es un conjunto de datos, junto con su esquema respectivo, que se almacenan en algún medio y se utilizan con diversos propósitos por múltiples usuarios. El esquema describe la estructura de los datos requeridos por la organización, mientras que una instancia de una base de datos son los datos que en un determinado instante posee la base de datos. Estos datos suelen cambiar constantemente mediante adiciones, borrados y actualizaciones. Usuarios de la base de datos. En una base de datos, existen diferentes tipos de usuarios. El usuario final interactúa con la base de datos a través de aplicaciones e interfaces. Por otro lado, el usuario especialista diseña y programa aplicaciones para los usuarios finales. Finalmente, el DBA, o administrador de bases de datos, es quien se encarga de administrar la base de datos. Sistema de gestión de bases de datos, SGBD. El sistema de gestión de bases de datos, o SGBD, es un sistema computarizado que permite la gestión de bases de datos. Consiste en un conjunto de programas que sirven de interfaz entre los usuarios, los datos y los programas de la base de datos, interactuando de manera similar a un sistema operativo. SQL, que significa lenguaje de consulta estructurado, es un lenguaje estándar para acceder y manipular bases de datos. SQL se convirtió en un estándar del American National Standards Institute, ANSI, en 1986, y de la Organización Internacional de Normalización, ISO, en 1987. Aunque existen diferentes versiones de SQL, todas cumplen con los comandos principales como select, update, delete, insert y where. Introducción a RDBMS. RDBMS, o Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales, es la base para SQL y para todos los sistemas de bases de datos modernos, como MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL y Microsoft Access. Los datos en un RDBMS se almacenan en objetos de base de datos llamados